14 de diciembre de 1961 se produce un robo en Mont-Laurier. Unos delincuentes armados entran en el apartamento del señor y la señora Grenier, situado encima de su almacén de ramos generales. Roban $4,000. Esa noche, Réjean Hinze, residente en Montreal, no podía prever que sería condenado a 15 años de cárcel por este robo que no cometió. La historia de Réjean Hinze es sobre todo la historia de un hombre que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Fue víctima de un embrollo creado por un policía de la división de Mont-Laurier de la Sûreté du Québec que quería proteger su reputación, y Hugues Duval, el instigador del robo, su socio en una estafa piramidal de cartas en cadena. Casi 50 años después, Réjean Hinze, un hombre herido por un destino que no debía ser el suyo, sigue persiguiendo su búsqueda de justicia. El señor Hinze es una persona que ha sufrido un trauma importante en los años 60 que realmente ha creado un cambio en él, en su vida. El señor Hinze vivió ese cambio haciendo una elección totalmente por casualidad, al estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. No hace falta una evaluación psicológica del señor Hinze para saber que cualquiera habría sufrido tremendamente por estas cosas. Este es el tipo de cosas que justifican nuestros intentos de corregirlas en la medida de lo posible. La historia de Réjean Hinze es la de un hombre que tuvo una vida dura. Es huérfano de Duplessis. No ha tenido una vida fácil. Ya tuvo un comienzo difícil en la vida. Su madre eligió a su hermana antes que a él. En ese momento, su padre deserta del ejército, abandona a su mujer y a sus 2 hijos, dejándolos sin sustento ni ingresos. Mi madre se encontró sola con 2 niños pequeños. Yo tenía 3 años. Mi hermana tenía 6 meses. La madre, incapaz de mantener a sus 2 hijos, confía el orfanato a Réjean. Algunos huérfanos lo eran de verdad, de nacimiento, pero no habían experimentado el amor materno. Eso es lo que yo había conocido. A los 3 años, cuando pierdes ese vínculo que te aferra a la vida, es un shock terrible, terrible. Ya era injusto que estuviera en el orfanato. Sabiendo que tenía una madre. Me llevó al fotógrafo para que me hiciera una foto preciosa porque sabía que probablemente sería la última foto que tendría de su hijo. Es la única foto que tengo de mi infancia, los primeros recuerdos que tengo de mi infancia a esa edad. 3. Lloraba todo el tiempo. Cuando salió de allí, conoció a mi madre. Ella se quedó embarazada. Y él se encuentra en la cárcel. Poco antes del suceso de Mont-Laurier, Réjean conoce en Montreal a Janine, que se convertirá en su esposa y en la madre de sus 2 hijos. Cuando la conocí, ella tenía 16 años y yo 23. Era un gran amor que estaba descubriendo. Como atraviesa un periodo de desempleo en el sector de la fontanería y para mantener a su futura familia, compra coches usados, los repara y los revende. Era fácil comprar un coche, reformarlo e intentar venderlo con beneficio. Un vendedor para ellos. Si podías comprar 2 o 3 coches al mismo tiempo, viejos beaters que estaban al final del lote de coches usados, eran felices. Llega el invierno y Réjean quiere finalizar una de sus 2 ventas de Cadillac. El 4 de diciembre de 1961 vende un Cadillac usado a Laurent Beausoleil, una venta que cambiaría el curso de su vida. El Soleil es uno de los últimos coches que vendí. Era un Cadillac. Tenía 2 Cadillacs. Uno lo usaba y el otro estaba a la venta. Era un coche que tenía muy buen aspecto por la carrocería, pero el motor estaba bastante cansado. En un momento dado, Beausoleil, que vivía en mi zona, se interesó. Se llevaba el coche con una opción de prueba durante una semana y volvería con el coche al cabo de una semana. O compraba el coche o me lo devolvía. Apenas unos días después se dirigió a Mont-Laurier y el coche, el motor, se rompió. Tuvo que dejar el coche casi en Mont-Laurier.
en el Lac des Écorces, que está a unos 10 kilómetros de Mont-Laurier. Después de eso, estuve 2 semanas sin saber nada de él, porque al final de la semana, cuando tenía que devolverme el coche, no le vi. Fui incapaz de localizarlo. Vino él mismo. Cuando supe que el coche estaba en Mont-Laurier solo, me enfadé. Porque no podía imaginar que habríamos llegado tan lejos con un coche que estaba bastante cansado. No quería perder mi coche. Así que le dije que quería ir al Lac des Écorces para ver en qué estado estaba el coche. La razón por la que insistía tanto para que Beausoleil me acompañara era porque tenía algunas responsabilidades al respecto. Él fue quien dejó el coche allí. Yo nunca había estado en Mont-Laurier. Era una zona completamente desconocida para mí. Cuando llegamos al Lac des Écorces, me presenté al mecánico y me dice que necesito una autorización para tomar posesión de este coche. El mecánico se ofreció a venir conmigo a Mont-Laurier y Beausoleil decidió. Al lado había un snack bar, al lado del garaje, ya sabes, había un pequeño restaurante. Así que decidió esperar allí. Fui a Mont-Laurier con el mecánico, que me dirigió a la comisaría de policía que estaba dentro del edificio del Tribunal de Justicia. Allí me presenté al cabo, que fue a la oficina del jefe para obtener un formulario de liberación. Pone el formulario en la máquina de escribir y empieza a escribir mi nombre. Pero me pide el permiso de conducir y la matrícula. Le doy mi carné e interviene el mecánico. A decir que el registro estaba en la oficina de su garaje. Esto es absolutamente necesario para rellenar el formulario, la matriculación del coche, así que nos pide que volvamos al garaje para ir a buscar la matrícula. En el trayecto entre Mont-Laurier y Lac des Écorces, el mecánico Leclerc cuenta a Réjean que unas personas se presentaron en su garaje a principios de diciembre. Una de ellas, Hugues Duval, de Mont-Laurier, le pidió permiso para dejar su coche averiado en su terreno. Temiendo que le hubieran robado el Cadillac, se siente obligado a ponerse en contacto con la policía de Mont-Laurier. Pasaron unos días y el mecánico, buscando en el coche, encontró la matrícula a nombre de Réjean Hinze. Esto no correspondía a Hugues Duval, pero él no conocía a Hugues Duval. Era un tipo de Mont-Laurier. Tres meses antes del robo, Hugues Duval y Laurent Beausoleil son detenidos por la policía mientras hacen un reconocimiento en el almacén general con vistas a realizar el robo. La policía les deja marchar. Más tarde, Duval decide no participar activamente en el robo, pero le da el apartamento y los planos del General Store a Beausoleil a cambio de un porcentaje de las ganancias del robo. Además, Duval informa a Beausoleil de que el hijo del señor Grenier quiere vender su grúa. Información que permitió a Beausoleil hacer que el señor Grenier le abriera la puerta. Una semana después de que Duval y Beausoleil dejaran el Cadillac con el mecánico, es decir, 4 días antes de que Réjean Hinze llegue por primera vez a la zona del Mont-Laurier, se comete el robo en el apartamento sobre el almacén, instigado por Hugues Duval, y en el que participan activamente Beausoleil y otros cómplices.
Una vez controlados los propietarios, los ladrones, con el plan facilitado por Duval, buscaron el dinero por todo el apartamento. Una hora de terror durante la cual los ladrones no han sido amables con sus víctimas. Tras la marcha de los ladrones, el señor Grenier se toma unos minutos para liberarse de sus ataduras y llama enseguida a la policía. Rejean Hinze, de nuevo en comisaría con el mecánico, esta vez con la matrícula del Cadillac, solo quiere conseguir los papeles oficiales que le permitan recuperar su coche. Rejean no tiene ni idea de que será acusado de robo y de que su vida dará un vuelco. Cogemos la matrícula, volvemos a Mont-Laurier y de repente, al llegar a esta gran sala que era la sede de la Sûreté du Québec en Mont-Laurier, hay unos 10 policías y algunos prisioneros. El jefe se dirige a mí y me dice que te colocarás aquí en el centro. Al principio estoy estupefacto y pienso, quieren identificar a los prisioneros. Era obvio, eran presos. Estaban todos vestidos idénticamente. Eso es todo, dijo. Era para que yo ocupara un lugar en la rueda de reconocimiento. Hace entrar a 2 personas, las 2 que estaban en su despacho, y las hace sentar en las 2 sillas que hay allí. Un hombre y una mujer. Víctimas de un delito de robo con agravantes cometido la semana anterior. Las 2 personas sentadas y Monsieur Bourgeois, todos me miran fijamente. En el último momento, el jefe de policía coge un sombrero y viene justo delante de mí y me dice, te vas a poner ese sombrero. Pero empiezo a sentirme aturdido por lo que está pasando y vacilo. Me lo puso justo en la cabeza. No estoy en posición de protestar. Me pregunto qué está pasando. Estoy como intimidado, humillado y me siento un poco avergonzado delante de todos estos ojos sobre mí. Después de algún tiempo, Bourgeois nos hace girar a la derecha. Giramos así, un giro completo a la derecha. Espera un poco, unos segundos, y en el otro lado. Espera unos segundos y sigue de frente. Luego nos pide por turnos que nos identifiquemos y creo también que había que repetir una frase corta. Apaga la luz y sube. Después de esa rueda de identificación, Bourgeois envía a los reclusos de vuelta a su celda y me ordena que espere sentado en una silla justo delante de su despacho. Monsieur y la señora Grenier entran en su despacho. Conrad Bourgeois abre la puerta y me pide que pase a su despacho. El señor Bourgeois me ordena, siempre mando directo, que mire al señor Grenier directamente a los ojos. Así que me vuelvo hacia el señor Grenier, le miro a los ojos y luego a la señora Grenier. Entonces me dice que salga y espere de nuevo en la silla. Salgo, vuelvo a sentarme en la silla y espero al menos 5 minutos antes de que él salga y diga a los policías que me lleven a la celda. Entonces quiero intervenir. Ovi no entiende nada y 2 policías se ponen a mi lado y me agarran por los brazos y así me bajaron a la celda. Luego estuve en la celda. Aparte de los demás. Durante ese tiempo, los policías fueron a buscar a Beausoleil y lo trajeron de vuelta y tuvimos otra rueda de identificación con los mismos prisioneros, los mismos policías y me llevaron de vuelta arriba y me pusieron en una tercera rueda de identificación.
Después de esa rueda de reconocimiento me llevan de nuevo abajo, a esa celda. Pido hacer una llamada telefónica. Pido ver a un abogado. Y la única respuesta que obtengo es que el jefe es quien decide. Ni siquiera puedo llamar a mi mujer, ni a mi madre, ni a nadie. No puedo contactar con nadie. Así que obviamente mi mujer debe estar muy preocupada, porque estamos juntos todos los días. Estuve 3 días en esa celda sin ver a un abogado, sin ver a nadie aparte de los guardias que me traían comida. Y después del 3er día fue cuando fui interrogado por 2 policías. El interrogatorio debió durar entre 20 minutos y media hora. Hasta entonces no sabía de qué podían sospechar de mí. Fue entonces cuando me dijeron que la semana anterior se había producido un robo y que yo era sospechoso del mismo. Mientras está encarcelado en Mont-Laurier, intentando comprender lo que le está pasando, Regin recibe información importante de los otros reclusos sobre el robo y las alineaciones. Después del interrogatorio, me llevaron a las celdas con los demás presos. Fue entonces cuando me enteré un poco más de lo sucedido, que los civiles presentes eran 3 policías y que el señor y la señora Grenier conocían a todas estas personas, ya que, según me decían, eran propietarios de un almacén de ramos generales. Por la forma en que me dirigí a ellos, se dieron cuenta de que nunca había venido a Mont-Laurier. Me acusan injustamente. Ellos son los que intentan ayudarme, pero en realidad los policías son los que... Debería haber intentado ayudarme. Tras largos días de espera en su celda, Regin encuentra por fin un abogado. El viernes por la noche, sobre las 7, llega un abogado. Henri Courtemanche. Me pregunta qué ha pasado. Le cuento en detalle por lo que acabo de pasar desde el día 8. Alego mi inocencia. Es la primera vez que pongo un pie en Mont-Laurier y se me acusa de algo con lo que no tengo nada que ver. Después de decirle como si confiara en él, me preguntó qué pensaba de que se encargara de mi caso. Me sorprendió. Sorprendido porque mi intención siempre había sido ponerme en contacto con un abogado que conocía en Montreal. Así que le hice algunas preguntas y me responde que es un abogado de Mont-Laurier, que había sido diputado durante 10 años. Cuando me dijo eso, pensé, es un experto aquí. Decía, escucha, puedo garantizarte que todo se arreglará solo en esto. Al final... Le hice otra pregunta, un poco para asegurarme, a pesar de todo el seguro que intentaba darme al aceptar mi caso, cruzó el índice y el dedo corazón así. Soy así con el juez que lleva los casos aquí, así que acepté. Acepté que me representara como mi abogado. Le dije, escucha, llevo aquí 5 días y no he podido buscar a nadie. No he podido contactar con nadie. Sería hora de que, al menos, me pusiera en contacto con mi mujer. Así que justo después me autorizó a llamar por fin a mi mujer. Su mujer embarazada de 3 meses está conmocionada. Al principio debió de quedarse atónita. Hubo un gran momento de silencio. Incomprensible, porque le hice saber lentamente que estaba acusado de robo agravado, cometido la semana anterior, el día 14. Pasé las Navidades en la cárcel. Conseguí una fianza de $5,000 para ser liberado, que mi madre pagó. Así que salí. Cuando salgo,
O estoy tratando de encontrar personas que obviamente me vieron ese infame día 14 de diciembre. Pero entonces estamos después de la temporada de Navidad. Estamos a principios de enero. Así que es difícil hacer que la gente recuerde de los lugares que frecuentabas. Obviamente gente para mi coartada de la que podría suponer que consentiría en el momento oportuno, si es necesario, para testificar. Así que me pongo en contacto con la gente, les cuento lo que me pasó en Mont-Laurier y les pregunto si serían capaces de testificar por mí como prueba de coartada. Lo que me preguntan estas personas es, ¿por qué te han acusado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo es posible que te hayan acusado de algo que ocurrió a 200 kilómetros de aquí? De uno a otro, sin más, me di cuenta de que diciéndoles, en realidad les estaba asustando más que otra cosa. Porque se veían en una situación en la que la policía podía sospechar de ellos si testificaban por mí. En 1961, Réjean Hinze, acusado injustamente de un robo cometido en Mont-Laurier mientras se encontraba en Montreal, pasa toda la temporada de vacaciones en la cárcel antes de ser puesto en libertad bajo fianza. Esta investigación preliminar, calificada posteriormente en 1990 de podrida por la Comisión de Policía de Quebec, presentaba numerosas anomalías. Solo se interrogó a las víctimas del robo. Réjean Hinze tardó 2 años desde su detención en comparecer ante el juez. Muchos testigos importantes, entre ellos algunos de los autores del robo, podrían haberle exonerado, pero a ninguno de ellos se le pidió que declarara. Un juicio en el que se presumía la identidad presunción del de culpable. inocencia al principio era claramente una presunción de culpabilidad. Eso estaba claro. La presunción de inocencia nunca existió en mi caso. Era como un espectador que más o menos observa lo que ocurre. Durante el juicio, obviamente, volvemos a contar como en la vista preliminar lo que ocurrió en aquella casa y el robo. Lo que hizo la gente, pero yo, como hacer vínculos, yo ni siquiera estaba allí. En el juicio, algunos testigos fueron asignados. Por la corona estaban el señor y la señora Henriot Grenier. Mis testigos son André Legault, Raymond Segan y Janine Hamelin, mi esposa, y yo. André Legault fue uno de mis testigos que tenía una prueba importante que presentar ante el tribunal. En aquella época, yo le había vendido un coche. Me había pedido que escribiera un recibo y yo escribí ese recibo y él tiene una prueba de mi presencia en Montreal el 14 de diciembre de 1961. La coartada no se tiene en cuenta y el abogado no consigue defenderle. Su abogado no estaba realmente allí, no estaba presente como le hubiera gustado. Courtemarche, allí en el tribunal, no intentó realmente ayudarme. En el juicio siempre esperaba que hiciera las preguntas oportunas al testigo Grenier sobre las ruedas de reconocimiento de la policía. Pero se las arreglaron. Esto también es parte de la conspiración. Se las arreglaron para declararme absolutamente culpable, porque toda esta gente no quería quedar mal. Los testigos asignados que debían declarar no declararon. Fui acusado, fui culpable. Ya que se le acusa, se le identifica, pero ¿en qué circunstancias? Vamos. Eso es lo que debería haber dicho durante el juicio, y se aseguraron de que todo este aspecto fuera ignorado. Un juicio en el que las 3 alineaciones policiales y legales nunca se sacaron a colación, y donde un policía cometió perjurio. Cuando las autoridades utilizaron pruebas del juicio de Laurent Beausoleil para acusar a Réjean Hinze, errores que llevaron a Réjean Hinze a la cárcel.
Increíble, te lo digo, cosas que vienen de la aberración total. Y sin mi coartada, encontraron algunos fallos relacionados con los testimonios entre los testigos para declararme culpable y condenarme a 15 años de prisión. En el tribunal, cuando el juez dictó sentencia, lo único que pude hacer fue llorar porque mi vida dio un vuelco. En ese momento, cuando me acusan injustamente de eso, es cuando ya no soy el mismo hombre que era y tengo que soportar una carga que no me pertenece. Y su confianza en el Estado, en las autoridades, ya sea la policía, el sistema judicial, los abogados, a su jefe, a cualquier persona en posición de autoridad. Solía confiar en aquel momento en que se revelaría la verdad y acabaría su pesadilla, pero no ha sido así. Al día siguiente me trasladaron no a la penitenciaría, a Burdeos. Porque existía una ley que decía que si firmabas el acuerdo de la sentencia que recibías, la culpabilidad. ¿Firmaste ese formulario? Y te trasladan inmediatamente a la penitenciaría de San Vicente de Paúl. Si no, estás 15 días en el hoyo en Burdeos. Burdeos no era fácil en ese momento. Así que ahí estoy en el agujero en Burdeos. Obviamente no quieres firmar ese papel. Una celda completamente desnudo, tumbado en un muelle, ni siquiera un colchón, una manta, eso es todo. Lo que Rejan Hinze ignoraba es que el policía encargado de su detención había hecho todo lo posible por salvar su reputación y asegurarse de que su socio en un negocio fraudulento nunca pudiera ser Duval acusado. era un tipo de Mont-Laurier metido en varias cosas, entre ellas las cartas en cadena ilegales, de las que Conrad Bourgeois se convierte en promotor para la zona de Mont-Laurier. Conrad Bourgeois había sido atrapado en varias cosas, como las cartas en cadena ilegales. Había sido denunciado por algunos ciudadanos, de los cuales Bruno Aubry, que era el jefe de la policía municipal, y después ha sido puesto bajo investigación y fue degradado. De sargento detective, y fue devuelto al rango de cabo. Tuvo que reconstruir su nombre después. Y Conrad Bourgeois me utilizó como chivo expiatorio para reconstruir su nombre. Después de Burdeos me trasladaron a la penitenciaría. Yo llegar allí es un infierno. Y allí estás atrapado, condenado a 15 años allí. El infierno en la tierra, y luego te avergüenzas de ser un ser humano. Tuve que reconstruirme como ser humano. Estaba completamente destrozado. Empecé a hacerme cargo, creo, forzándome. Empecé con entrenamientos imposibles, quemándome a ejercicios, sobre todo en la celda. Y luego, en los patios, en las pesas, iba por encima de mis fuerzas, intentando evacuar esa rabia. Pero no se trataba de evacuar. Cultivaba el odio, la rabia, la revuelta. Y eso fue lo que me ayudó a no salir de allí, sino a vivir lo que tenía que vivir allí. Tenía dolores de cabeza. Ya no iba al médico. ¿Y cómo superar esa atrocidad que me tocó vivir? Estos dolores de cabeza.
eran insoportables. Y no eran dolores de cabeza ordinarios. Pero ¿sabes cómo encontré alivio? Había grandes muros de piedra. Me golpeaba la frente con fuerza contra las paredes para que me doliera más que los dolores de cabeza. Y entonces sentía un ligero alivio. Los otros 3, que nunca fueron acusados del caso de Mont-Laurier, estaban acusados de otros actos, como el atraco a un banco. Habían sido condenados a 10 años, así que estuvieron en la penitenciaría durante 10 años. Así que acabé en la penitenciaría por algo de lo que era inocente. Pero tuve que vivir con la gente que había cometido el robo en Mont-Laurier. Trache de imaginar en qué estado me encontraba. Incluso para ellos, algunos de los que llegué a conocer poco a poco, yo podía representar un peligro para ellos. Y allí había mucha justicia propia en ese momento. Y me podía haber pasado algo. Y los que habían perpetrado el robo, los que no habían sido acusados de ello, 2 de cada 3 aceptaron firmar una declaración jurada diciendo que reconocían estar entre los autores de ese robo y que yo, Rejan Hinze, no tenía nada que ver. Es obvio, te pierdes muchas cosas, especialmente sobre el niño. Afecto que podrías haber dado o intercambiado con ese niño y con tu mujer. Durante las visitas hablábamos a través de un cristal, no había contacto posible. En 20 años de matrimonio, hemos estado el equivalente a 4 o 5 años juntos. A pesar de los 8 años que pasa entre rejas, Rejan no abandona la lucha. A pesar de Laurent Beausoleil y de las declaraciones de otros 3 ladrones que le exoneran, Rejan Hinze no obtiene justicia. Tras su puesta en libertad, tuvo que retomar la batalla. Alguien que fue condenado injustamente en los años 60, condenado a 15 años de prisión, que cumple muchos años de cárcel antes de obtener la libertad condicional y que, desde entonces, reclama a los gobiernos y a las autoridades competentes que acepten que han cometido muchos errores, y se niegan a hacerlo. En 2008 tuvimos que emprender importantes acciones legales para intentar obtener reparación. Y el señor Hinze tiene el valor de proseguir su debate hasta obtener una reparación justa y razonable. Trata obstinadamente de demostrar su inocencia. Rejan Hinze busca justicia, para él, pero también para toda su familia. Su mujer, Janine, fallecida hace unos años, había visto su vida rota a causa de aquel suceso. A pesar de su divorcio, Rejan y Janine siempre han mantenido el contacto. Su hijo, Christian, y su hija, Muriele, también han vivido momentos difíciles. Mi madre confesó. Me dijo que mi padre había estado en la cárcel. Yo tenía 8 o 9 años. Viví muchas cosas difíciles con mi padre. A menudo la relación era tensa. También tenía problemas para entenderle, entender su comportamiento. A menudo me sentía diferente con él. No entendía sus gestos. No entendía su actitud. Así que respondió a muchas preguntas cuando aprendí. Aunque fuera muy joven, aunque tuviera 8 o 9 años, entendía muchas cosas en aquella época. Me trajo respuestas. Realmente es lo peor, desde el punto de vista jurídico, que podría haber ocurrido en una historia en Quebec. 50 años casi. En 2011, hará 50 años que estoy luchando contra esto. Y durante 50 años han rechazado mi palabra. Para mí es simplemente una denegación de justicia. Y me pregunto quién acabará escuchándome y comprendiéndome de verdad. Hasta ahora siempre han intentado estrangularme. Me condenaron, eres un convicto, eres culpable. Pues en el caso del señor Hinze, sufrió una vida rota. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado.
Y eso le llevó a cumplir 8 años de cárcel para tener después una sentencia suspendida. Tener que informar a las autoridades sobre su paradero y mantener su inocencia. Cuando estaba en la cárcel era un aprendiz autónomo. Estuvo allí mucho tiempo y utilizó su tiempo para aprender. Empezó a leer el Código Civil y se convirtió en su propio abogado, haciéndose cargo y representándose a sí mismo. Conoce los detalles de su expediente como la palma de su mano. Lo vive desde 1961. Lo vive profundamente. Lo que más me conmovió del señor Hinze fue ver lo profundamente marcado que está realmente. Lo mucho que le ha corroído a lo largo de su vida. Le abruma. Además, su necesidad de reconocimiento. Su necesidad de que se reconozca su inocencia le impulsa constantemente. Trabaja en ello activamente. Creo que solo se sentirá verdaderamente liberado de su prisión interna el día en que sea oficial y públicamente reivindicado. Si se lee atentamente el expediente del señor Hinze, este escribió cartas al ministro de Justicia. En orden cronológico, empezó con el señor Trudeau, luego con el señor Turner, después con el señor Chrétien, luego con el señor Crosby y finalmente con Kim Campbell. Obviamente, son todas personas a excepción de Crosby, que llegó a primer ministro, pero que era ministro de Justicia en aquel momento. E hizo lo mismo en Quebec. Escribió a los ministros de Seguridad Pública, señor Ryan, Gilles Remillard, Sam Elkis, Pierre-Marc Johnson, y durante 30 años al gobierno federal y a los gobiernos provinciales se pasaban la pelota unos a otros. No somos responsables, son ellos y el Congreso. Es parte de la razón por la que el señor Hinze sigue luchando. El señor Hinze es persistente. Cuando gritas a pleno pulmón durante 30 años, soy inocente. Y cuando traes las pruebas concretas, como declaraciones juradas de personas que participaron en el crimen y que todos dicen excepto uno, todos y cada uno dice, el señor Hinze no participó. ¿Cómo pueden las autoridades negarse a ver la verdad de lo que ocurrió en aquel momento? A pesar de su determinación, nadie quiere oírle. Pero una carta del 6 de noviembre de 1988, dirigida a la Comisión de Policía de Quebec, sería finalmente tomada en serio. Dicha comisión, tras una larga investigación, presenta un factum en el que por fin se ponen de manifiesto los evidentes errores cometidos durante el juicio de Réjean Hinze y pide al fiscal general que a casi intervenga. todos los ministros, a todas las autoridades desde al menos los años 70, y el comisario de policía de Quebec apoyó su tesis y la falta de equidad en 1999. En un momento dado, llevaba 30 años luchando y dando diversos pasos y de repente se abre una puerta. Así es la Comisión de Policía de Quebec. Presentaron un excelente informe al ministro de Justicia. El señor Hinze ha trabajado a fondo, buceando en los expedientes judiciales, en los expedientes del Juzgado de Paz de Quebec, en los expedientes del Tribunal de Apelación, en los expedientes del Tribunal Supremo y, obviamente, en los expedientes penales con las demás personas implicadas. Y tenemos una pila de documentos de aproximadamente medio metro de grosor. Y solo mirarlo todo es un trabajo extraordinario. Los gobiernos federal y provincial se limitaron a pasarse la pelota unos a otros. Ese ir y venir jurídico llegó por fin a su fin el 21 de enero de 1997, cuando el Tribunal Supremo de Canadá, al que se remitió el caso, absolvió a Réjean Hinze. Hoy, 10 años después, el gobierno sigue negándose a reconocer la inocencia de Réjean Hinze, a pesar de todas las pruebas y de la confesión de los autores de los robos. Es sorprendente que las autoridades, especialmente las de Quebec, no hayan reconocido los errores de las unidades de policía que investigaron a principios de los años 60.
y lo que es más importante, justificaron la absolución de la que se benefició en el Tribunal Supremo de Canadá en 1997. Fui absuelto por el Tribunal Supremo de Canadá, pero para el gobierno, una absolución no es un reconocimiento de inocencia. Y eso es lo que me pidieron, que reconocieran que soy inocente. No solo que soy inocente, sino que nunca debieron acusarme de Cuando semejante su caso delito. llegó al Tribunal Supremo y fue absuelto, la imagen de mi padre era la de un hombre que no sonreía. No había alegría. No había nada en su cara, porque para él no era suficiente. No era lo que él quería. No es un reconocimiento. Es solo una absolución. Cuando cometemos un error, uno enorme, el Estado debe reconocerlo, porque es una cuestión de equidad y justicia. Una de las razones adicionales que deberían obligar a reconocer estas injusticias, cuando casi todas las demás instituciones a las que nos dirigimos, como el Tribunal de Apelación de Quebec, el Tribunal Supremo, la Comisión de Policía de Quebec, han reconocido errores evidentes, es ayudar a estas personas a lidiar con emociones que solo pueden ser negativas. Lo que el señor Hintze busca es el reconocimiento de las autoridades por la sociedad de Quebec, del fiscal general de Quebec, el fiscal general de Canadá, las autoridades policiales, que es inocente. Quiere ser exonerado. Y no quiere que se le declare inocente por falta de pruebas. Quiere que las autoridades reconozcan que ha habido errores, que él no estaba presente, que no participó y que realmente es inocente. La fase en la que nos encontramos ahora es ante el tribunal, y nosotros que acabamos de recibir el caso hace unos meses, en un caso que ha vivido muchos años y que es muy complicado por la cantidad de documentos y los procedimientos anticuados. Tenemos que decirle al tribunal que queremos hacer otros procedimientos, otros exámenes, y finalmente esperamos, más pronto que tarde, que el tribunal fije una fecha para el juicio. Y si no somos capaces de llegar a un acuerdo amistoso que convenga al señor Hintze, procederemos según los procedimientos. Puede que los barrotes de la prisión mental en la que vive se hayan separado un poco para que pueda salir de vez en cuando. Es a él a quien deberías preguntarle si podrá ser completamente libre. Lo dudo. Al no haberlo vivido nunca, solo podemos imaginar el daño que puede causar. Pero tengo la impresión, y creo que hay que validarlo con las otras personas que han podido obtener al final una reparación o una indemnización por ese daño, de que al menos les permite vivir con una cierta paz interior que no conocían desde que se causó el daño. No será completa, pero sin duda dará más posibilidades de vivir los últimos años con relativa paz. Soy abogado de litigios comerciales. Trabajo sobre todo para grandes empresas, para bancos, compañías de seguros. Siempre es agradable ganar un caso para un cliente. La gente se alegra. Pero cuando trabajas en un caso para una persona como el señor Hintze, existe la oportunidad de poner una sonrisa en su cara. Y esto es lo que quiero, ver la sonrisa del señor Hintze ganando su caso cuando se reconozca su inocencia. Esta es la mayor recompensa que puedo esperar. Él necesita el reconocimiento, necesita ser escuchado. Sucedió hace ya 50 años en su vida y es un tema que vuelve constantemente. Toda su vida gira en torno a esto. Es el punto culminante de su vida. No lo soltó. Está impreso en él. Es la historia de su vida. Así que no puede evitar volver siempre a ese punto. Es tener las autoridades competentes para finalmente reconozcan oficialmente que era inocente, completamente inocente del robo del que se me acusó injustamente. Nunca debería haber sido acusado de tal cosa.